Julio Cellini. ¿Cómo estás, Julio? Karen, un gusto como siempre estar contigo. Gracias, Julio. Igual para mí un gusto. ¿Cómo ves las fuerzas que ya están saliendo a las calles? Ayer vimos al chavismo y a la oposición en el estado Zulia. ¿Cómo ves la situación? Mira, yo creo que interesante, ¿no? Porque empieza ya a caldearse el escenario electoral, digamos, desde el punto de vista de las manifestaciones de calle. Yo creo que esto, pues, es positivo. Creo que al final del día se empieza como ya a sentir más el ambiente electoral, ¿no? De cara a la elección presidencial, que pareciera ser atípico porque faltan menos de 3 meses ya para la celebración del proceso electoral, y hasta hace poco solamente veíamos una serie, pues, de discusiones en la opinión pública en torno a candidaturas, en torno a las dificultades que se produjeron, pues, en el cumplimiento del cronograma electoral, y ya empieza, pues, la etapa de la pre-campaña y a caldearse la discusión. Yo creo que esto en definitiva es útil. Todavía los candidatos presidenciales, digamos, más significativos de la oposición y del gobierno no están en la calle, pero están, digamos, sus principales, digamos, apoyos, ¿no? En el caso del gobierno, Cabello está recorriendo el país y otros dirigentes del chavismo, y en el caso de la oposición, pues, quien es la gran electora del proceso de la oposición, que es María Corina Machado, también lo está haciendo. Así que, bueno, creo que es interesante, ¿no? Es un buen síntoma, ¿no? Sí, absolutamente. Ujú. ¿Y cómo ves las fuerzas en cada uno de ellos? ¿Cómo ves al chavismo que llega a esta elección presidencial y cómo ves a la oposición? ¿Cómo están llegando cada uno? Mira, el chavismo llega a la elección con un reto sumamente complicado, que es levantarse, pues, de un proceso de desgaste evidente, pues, y con unos índices de desaprobación que son transversales en todos los estudios de opinión. Y eso, pues, presenta un reto importante: cómo levantar una campaña electoral a un presidente profundamente impopular, en unas circunstancias, pues, en las que las capacidades del Estado para hacerle frente a una campaña son complicadas desde el punto de vista fundamentalmente del financiamiento. Y en el caso, pues, de la oposición, claramente se presenta con dificultades claras. La principal dirigente, o la líder favorita de la oposición, imposibilitada de participar en el proceso electoral, con un candidato, pues, que tiene un reto importante en el sentido de construir, de llenar de contenido su campaña. Entonces, bueno, ambos grupos políticos llegan con dificultades al proceso electoral. Insisto, en el Ujú. caso del gobierno, pues, cómo hacer para levantar la imagen de un presidente profundamente impopular, desgastado en sus bases populares, y en el caso de la oposición, pues, cómo levantar una candidatura, obviamente, que tiene que ser sujeto de un endoso, digamos, de la gente. Y de una persona que prácticamente es desconocida en el ámbito político. Si bien es conocido en el ámbito diplomático, en el político la gente no conocía muy bien quién es él. Bueno, pero es que fíjate, Karen, ¿Eso estuvo es siempre, positivo? ¿Eso se le puede bueno, sacar provecho o es fíjate, un hándicap? estuvo siempre, es un reto, estuvo siempre claro que el gobierno buscaría que la oposición tuviera un candidato poco competitivo. Bien fuera porque, a pesar de que, bien fuera porque fuera una persona, como efectivamente está pasando, quizás desconocida en la opinión pública, y que hubiera, obviamente, que levantar esa figura en poco tiempo, o bien fuera porque se tratara como, por ejemplo, una figura como Rosales, que también fue una de las posibilidades, que, si bien todo el mundo lo conoce, su candidatura iba a generar acciones dentro de la oposición, porque forma parte del status quo, del status quo y de la clase política que está desgastada. Ujú. Entonces, bueno, estaba claro que la estrategia del gobierno sería permitir que la oposición tuviera una candidatura poco competitiva. La oposición se decantó por una figura, insisto, con poca, digamos, conocimiento público, pero eso presenta una oportunidad también. Es decir, es un reto, por Ujú. supuesto que es una apuesta riesgosa, pero no deja de ser una oportunidad, porque, bueno, es construir algo digamos, de la nada, Ujú. y eso también es, digamos, en política puede resultar útil. Insisto, es una apuesta riesgosa, pero no deja de ser una oportunidad bien interesante.
Lo que es curioso, que nunca se había visto en una campaña política, es que, o al menos no en la historia reciente de nuestro país o de América Latina, es que se hiciera candidatura con una persona que no sale a las calles, ¿no? Ha sido como una de las críticas que se le ha hecho al candidato en la plataforma unitaria de la oposición. Él dice que no hace falta salir a las calles, que él no tiene previsto salir a las calles, que tal vez lo haga de manera puntual, porque la que se dedica a eso es María Corina Machado, y María Corina Machado ha recorrido distintos puntos del país con un cartel, con un pendón. ¿A qué se debe? ¿Cómo se entiende? Mira, Bueno, y qué tanto va a favorecer o no. Mira, yo creo que en esta etapa de pre-campaña es normal Ok. que salga pues ella como principal. Por cierto, no solo debería serla ella, deberían hacerlo todos los dirigentes de la oposición reunidos en la plataforma unitaria, Ujú, deberían estar saliendo bajo el entendido de que obviamente al país hay que presentarle la opción. Recordemos que el país lo que está buscando, Karen, es una opción política para derrotar al gobierno. Es decir, los estudios de opinión que revelan que el gran candidato es el cambio político, el ujú, gran candidato es el voto castigo al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que presentarle al país? Una herramienta para que eso se produzca, y la oposición, reunida en la plataforma unitaria, decidieron que se trata del embajador González Urrutia. Bueno, ¿qué tiene que hacer él eventualmente? Sí, salir a la calle, es cierto, pero antes de que él salga a la calle hay que presentárselo al país. Y en mm, este caso, la principal gran electora de este proceso, que es la señora Machado, pues está cumpliendo ese rol en este momento, y que creo que tiene que ser acompañada por el resto de los partidos políticos que apoyaron la postulación de González Urrutia. ujú, Y debe llegar el momento en el que salga a la calle, que hay que hacer una campaña de tierra, de aire, que es la campaña, digamos, en redes, por medios, pero de tierra también. Él tiene que ujú. salir a tocar a la gente, él tiene que salir a ver, a recorrer el país, pero quizás en este momento es prematuro. De repente usted lo presenta ahorita en una plaza pública, y bueno, y hay un desconocimiento natural. Bueno, tiene que haber todo este proceso primero de presentárselo al país, porque al final el gran apoyo para él en todo este proceso es el endoso de la principal dirigente de la oposición, que es ella. Entonces, ese proceso de endoso que se está produciendo en este momento, de decir, mira, yo no pude participar, pero mi candidato es este señor, es lo que se está produciendo. Pero yo creo que sería un grave error si no sale nunca a la calle, que espero que no sea así, que creo que no va a ser así. Claro, a lo mejor es como tú dices, un tema de pre-campaña. Pero bueno, Absolutamente. vamos a ver efectivamente cómo se desarrollan los hechos y cómo se Pero te termina digo de una hacer esta cosa, Karen, campaña. fíjate, Ujú, en el caso del gobierno, quien está saliendo a la calle es Cabello, quien ujú. está saliendo a la calle es el resto de dirigentes del chavismo. Maduro muy puntualmente, es decir, el día de la marcha, el Día del Del Día del Trabajador, Trabajador. fue una Ujú. cuestión en un salón, o sea, Sí, entonces claro, lo que también, pasa es que son dos situaciones distintas, ¿no? A Maduro ya lo absolutamente, conocen y a claro, esta persona realmente pocos venezolanos en el por eso, ámbito político lo pero conocen, pareciera, pero es... estoy de Ujú, acuerdo, pero pareciera que en el marco de la pre-campaña ujú, en ambos grupos hay una estrategia, digamos, de salir primero los partidos, de salir primero los dirigentes, y saldrán los candidatos. claro. Y en el caso particular de la oposición, coincido contigo, es distinto, el nivel de conocimiento es absolutamente diferente, pero pareciera que primero presentárselo al país y después Ujú. tendrá que salir. Yo creo que es fundamental que salga, y espero que en su grupo estratégico eso esté bastante claro. Todavía quedan para algunas cosas 3 largos meses y para otras cosas 3 cortos meses, dependiendo por Claro, donde lo cómo vean. se vea. Exacto. Julio, tú nos hablas de estudios de opinión y en las últimas semanas hemos visto encuestas. Sí. Dependiendo de quién las presente, gana uno u otro. ¿Qué tan confiables son estas encuestas que están rodando últimamente? Mira, yo sin querer hacer aquí apología ninguna en particular, porque Ujú, obviamente no es el caso ni es lo que corresponde, yo sí te digo que me presentan dudas aquellas encuestas que plantean algo muy distinto a lo que hemos visto transversalmente en los últimos años en el país, y que se ha acentuado en los últimos tiempos, que es por una parte el rechazo a un gobierno profundamente impopular. Es decir, la gente en el país la está pasando mal en materia de servicios públicos, en materia económica, en materia social, y al ver la oportunidad de que se produzca un cambio político, la gente tiene una gran disposición a votar. Y yo me quedo con lo que de forma transversal en las encuestas se está planteando, salvo 2 o 3 casos de encuestas que yo nunca había escuchado, la verdad, que plantean unos escenarios que el resto de las encuestas no parecen
plantear de que, bueno, de que el gobierno tiene un favoritismo enorme. Mira, yo Karen, honestamente, Sí, habría que ver las fichas técnicas. efectivamente, lo que genera cuestionamientos es que ninguna presenta fichas técnicas Sí, y ni datos muy confiables. Siempre una dice va con el 60%, dependiendo de quién lo presente, el sí. 60% es para el candidato que le favorezca a ellos. Y no queda claro, porque si bien es cierto lo que tú dices, claro que la gente está molesta porque ha sufrido el deterioro de su economía, de su calidad de Condiciones de vida, vida. efectivamente, también hay razones. Y, por ejemplo, el chavismo es muy consciente de que parte de esa situación o gran parte de la causa de esas son las sanciones, ¿no? Bueno, Que se nosotros siguen estamos claros de pidiendo, eso. incluso se siguen pidiendo, se acaban de reimponer sanciones contra el país Mira, y el presidente decía que solamente ese anuncio provocó pérdidas milmillonarias para el país. bueno, que creo que estamos claros que las sanciones son totalmente inconvenientes. De hecho, Ujú, la gente, fíjate que rechaza de forma transversal en las encuestas todo aquello que le genera empobrecimiento. claro. Cuando tú ves los índices de desaprobación del gobierno tan altos y a la vez ves el rechazo a las sanciones por parte de la gente cuando es consultada, y las rechaza. Bueno, ahí tú ves que la gente rechaza todo aquello que le produzca empobrecimiento, dificultades en sus condiciones de vida, que le produzcan indignidad. Bueno, eso está pasando. Entonces, había una situación preexistente que vino a ser agravada por las sanciones. No lo digo yo, lo dijo la propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas. Hay una conclusión y está en distintos papers, documentos, inclusive del propio Congreso de los Estados Unidos. Las sanciones no cumplieron el objetivo político para el cual fueron impuestas. Por el contrario, lo que han hecho Dañaron la fue economía. profundizar una crisis preexistente, porque recordemos que ya existía un proceso hiperinflacionario en Venezuela, pero esto lo que ha venido es a agravar las condiciones de vida de los venezolanos. Entonces, las sanciones como herramienta política fracasaron. Claro. Sin entrar ni siquiera en un debate de la soberanía, no, es que fracasaron como El estrategia objetivo política. que tenían, Ya no, está. Entonces, efectivamente. eso tiene que estar claro. Entonces, sí, y la gente se le ha dificultado sus condiciones de vida a partir del régimen sancionatorio que pesa sobre eso. Entonces, si estamos claros que la gente rechaza las sanciones, que no funcionaron como estrategia política, bueno, hay que revisar eso. Yo celebro que la oposición en este caso se haya decantado por un proceso electoral y además a pesar de las dificultades, y hay que reconocerlo porque muchos de nosotros en nuestro escenario base Ujú. no lo estábamos viendo, que la oposición no se saliera de la ruta electoral a pesar de los obstáculos que se presentaron para que se saliera de la ruta Sí, electoral. Julio, pero Y eso hay se que mantienen, hay reconocerlo. que reconocerlo efectivamente, que se mantengan en el camino electoral es un triunfo para la democracia en Venezuela y que nos garantiza paz a todos los venezolanos, pero también se reimpusieron sanciones contra todo el país, contra la industria petrolera, que es el corazón de la economía de nuestro país. Bueno, Entonces, pero eso hay que rechazarlo, sin ha embargo. ido todo de la mano, ¿no? Van a las elecciones, pero también Bueno, han hecho... yo creo que en muchos casos Ujú, tiene que haber por parte de la oposición un reclamo de que las sanciones sean levantadas y me consta que algunos de ellos lo han hecho y han hecho, pero bueno, hay lobbies claro, muy fuertes fuera del país que pareciera que siguen apostándole a la teoría del colapso y que claro, en la medida en que la gente sufra más el país va a colapsar y eso no ha funcionado. Yo creo que eso hay que rechazar. Pero claro. en paralelo a eso hay un proceso político electoral en marcha en el país y yo creo que es muy útil y muy positivo que todo el mundo esté metido en esa ruta, que todo el mundo esté interpretando además lo que la gente quiere, que es votar, Ujú. participar, utilizar la única herramienta que tenemos los civiles para poder decidir cuál es nuestro futuro, que no es otra que el voto, que Claro. yo creo que este proceso de rescate del voto como herramienta es muy importante y yo creo que hay que promover la participación electoral, favorecer las condiciones electorales, que se sostengan, digamos, las distintas candidaturas que están planteadas con todas sus garantías y por supuesto que finalmente hay un respeto a la decisión de la gente, ¿no? Claro. Pase lo que pase, gane quien gane, que haya garantías para los ganadores, para lo que ha denominado, por cierto, el presidente Petro como la paz política, ¿no? Y Ujú. esa propuesta de garantías para ganadores y perdedores a partir del proceso electoral y que el país le pueda encauzarse nuevamente a su desarrollo, a su desenvolvimiento, un ejercicio normal de la política, sin los avatares que hemos tenido que pasar en los últimos años, que obviamente son impropios para la tradición republicana de este país, para el desenvolvimiento democrático normal de la política y que ya creo que todos estamos desgastados de eso. Claro. Muchísimas gracias, Julio.
Con mucho gusto, Karen, siempre un privilegio estar contigo. Saludos, igual para mí, un abrazo, que te vaya bien. Ahora, para complementar, vamos a conversar con Franco Bielma, él es sociólogo.